logran ver? Ah, perfecto. Muy bien. Entonces continuamos. Ya les había comentado de la parte de la agenda y bueno, del tema que nos habíamos quedado, que es Scrum. Como les comentaba, pues han surgido nuevas formas de gestión que les han llamado ágiles, ¿no? Y Scrum de alguna forma se ha vuelto la punta de lanza de estas nuevas prácticas. Entonces, como lo comento aquí, es uno de los métodos ágiles más populares por su flexibilidad, por su forma en cómo se desarrolla y cómo se basa la estructura también de este marco de trabajo, ¿ok? Scrum de alguna forma garantiza la transparencia en la comunicación y crea un ambiente de responsabilidad colectiva y de progreso continuo. Ese también es una forma que le ha dado validez y que le ha dado de alguna forma que muchas empresas lo estén implementando hoy en día, empresas a nivel mundial han confiado en estas prácticas porque de alguna forma lo que nos decía la gestión tradicional era mucho enfocarse en una estructura rígida, procesos rígidos, y este completamente digamos que propone otro tipo de gestión, ¿no? Que sea a través de colaboración, que sea a través de equipos altamente motivados, que exista el enfoque más hacia la persona y no tanto a los procesos. Y eso le ha gustado a las empresas y se ha adaptado más también a las generaciones que están llegando. Entonces, que tienen otra forma de concebir la forma en trabajar y que se han adaptado mejor a estas prácticas versus las tradicionales que digamos que vienen de la vieja escuela, por así decirlo, ¿no? De igual forma, es compatible con el desarrollo de productos y servicios en todo tipo de industrias. Esto también ha hecho que se vuelva un marco de trabajo muy ampliamente reconocido porque no nada más aplica en la industria de software, por ejemplo, o de tecnologías de la información, donde ha tenido un poco más de impacto, pero también se adapta a otro tipo de industrias, se adapta al desarrollo de productos y de igual forma es una práctica que es escalable. No nada más, antes se creía que las prácticas ágiles tenía que ver con equipos pequeños o con equipos reducidos, pero hoy en día está demostrado que es completamente escalable. Entonces se puede manejar muy bien con portafolios, con programas, con múltiples equipos. Entonces, pues esto le da garantías, ¿no? Básicamente eso es Scrum, pero bueno, más a fondo, ¿qué es lo que permite que sea una práctica aceptable y cuál es lo que genera su éxito como tal, ¿no? Aquí les estoy colocando eh, tres aspectos básicos de la estructura de Scrum. Scrum se basa en una guía que es, digamos, el estándar y las mejores prácticas que es conocido como el SBOK. Así como el PMI tiene su PMBOK, Scrum en este caso tiene el SBOK donde nos marcan las directrices que hay que seguir para poder implementar una gestión, perdón, ágil con base a estas prácticas, ¿no? Tenemos como primer punto los principios, que es lo que les voy a platicar en unos momentos más, que en esos básicamente se está basando el éxito de esta práctica. Nos marcan unos principios que el estándar nos dice que de alguna forma tienen que ser obligatorios si realmente queremos vivir la experiencia de agilidad. Entonces, por eso consideré importante colocarlos y hablar un poquito de ellos y por qué es su importancia. De igual forma, nos manejan también el tema de los aspectos. Los aspectos van dirigidos a temas como calidad, a temas como riesgos, a temas como cambio, como organización, justificar el negocio.
que de alguna forma estos aspectos, todo funciona como un engrane, todo se va engranando y todos estos elementos se van, de alguna forma van teniendo colaboración en algún momento, ¿no? Y ya por la parte del estándar tenemos el tema de los procesos, que ya los procesos de alguna forma ya es la forma en cómo vamos a trabajar y cuáles son de alguna forma el ritmo de trabajo que va a llevar. Estos procesos se alimentan tanto de los aspectos y se alimentan tanto de los principios. Todos estos elementos funcionan como un engrane. Pero bueno, hoy con la limitante del tiempo y el espacio, pues me gustaría hablarle de los principios que yo considero que es la base y de hecho en la guía es lo primero de lo que se habla. Antes de todo lo demás, de los aspectos y de los procesos, se toca el tema de los principios, ¿no? Y por qué de su importancia. Creo que también es importante mencionar un poco de la historia, los antecedentes que tiene Scrum, de dónde vino. A mediados de la década de los 80, Hirotaka Takeuchi y Kujiro Nonaka, estas personas japoneses definieron una estrategia de desarrollo de producto flexible. Esto enfocado a la industria de ensamblado o a la industria de fabricación, ¿no? Entonces, a partir de la década de los 80 empieza a surgir toda esta, digamos, inquietud de poder crear tanto productos que su desarrollo fuera más lineal, que fuera más iterativo, y de igual forma equipos que no fueran tan rígidos por cómo se estaba viviendo en ese tiempo la forma de la estructura y que fuera realmente una forma de trabajo colaborativa y que en vez de tener esfuerzos aislados, se tuvieran esfuerzos combinados, que realmente fuera una colaboración y que fuera un trabajo en equipo. Entonces, estas personas, digamos que introducen toda esta, digamos, inquietud de nueva forma de trabajo. Con los años se empieza a trabajar, diferentes personas empiezan a desarrollar también otros marcos de trabajos ágiles, entonces el tema de agilidad empieza a tomar forma, ¿no? No es hasta la década de los 90 cuando Ken Schreber y Jess Sutherland desarrollan el concepto de Scrum como tal. Aquí es cuando se empieza realmente a conocer o se empieza a escuchar el concepto como tal. Ellos dieron, digamos, dieron pie a ello en una conferencia de desarrollo de software como tal. Por eso les comentaba que agarró mucha fuerza en tema de tecnologías de la información, pero realmente se ha expandido a otros mercados, ¿no? Nos comenta Israel que no se escucha. No sé si ya me logran escuchar. Si serán tan amables de colocarme en el... Sí se escucha, perfecto. Ok. Entonces damos continuidad. Correcto, entonces, como les comentaba, en esta conferencia se habla un poco del tema de qué es Scrum como tal y también se habla de un manifiesto ágil, que el manifiesto ágil, digamos que es como un decálogo o es una serie de, digamos, de sentencias o enunciados que que delinean cuáles son las prácticas ágiles. Entonces, aquí se empieza ya a tomar forma, se empieza a hablar, por ejemplo, el enfoque que no fuera tanto en los procesos, sino más en las personas, que las estructuras no fueran rígidas, sino fueran más lineales, que hubiera realmente una colaboración,
Entonces, esto pues empieza a tomar forma, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues se empieza también de alguna forma a dar estructura, y es cuando se empieza a formar lo que es la guía, lo que es el concepto como tal, empiezan a surgir estos principios, empiezan a surgir estos aspectos, se da pie a los procesos y se empieza a normar de alguna forma que se vuelva en un estándar. Y obviamente pues, las empresas empiezan a adoptar esto, ¿no? Hablo de empresas que ya lo han adoptado, como podríamos hablar de un Bancomer, podríamos hablar de un Scotiabank, podríamos hablar de un Google incluso. Este tipo de empresas pues ya empiezan a abogar por temas de agilidad, porque pues ya hoy en día ciertas prácticas tradicionales no están tan vigentes, por lo que les comentaba también que las nuevas generaciones empiezan a buscar otro tipo de gestión, una gestión que sea más comunicativa, que sea más abierta, donde la gente tenga el espacio de ser creativa, de aportar ideas, de realmente estar empoderadas, ¿no? Que versus a la gestión tradicional, pues la estructura es un poco más rígida, no hay este tipo de libertades, se tiene que seguir ciertos protocolos, se tiene que seguir ciertos procesos, y pues como se les conoce, pues son en cascada, ¿no? O sea, tienden a cascadear por esto mismo, ¿no? No puedo comenzar algo si no termino una cosa primero. Entonces esto muy, muy comúnmente empieza a mermar la productividad tanto del equipo como también del proyecto. Entonces, pues da pie a que las empresas empiecen a optar por otras prácticas, ¿no? ¿Por qué utilizar Scrum? Bueno, Scrum, como les había comentado, aparte de todos estos elementos que ya les había platicado, tiene ciertas características que lo vuelven un marco de trabajo flexible y que lo vuelve un marco de trabajo eficiente para la gestión de proyectos, ¿no? Sobre todo proyectos que tienen inestabilidad en cuestión de requerimientos, en donde necesitan de alguna forma normar y ser eficientes, ser rápidos, poder lograr los objetivos de una forma eficaz. Entonces, Scrum, digamos que todo su entorno está asentado en temas de adaptabilidad. Scrum es muy adaptable. De hecho, el estándar te dice que hay que estar abiertos al cambio, porque está consciente que hoy en día los cambios son lo que norman, ¿no? Son lo que ocurre en las empresas, ocurre en la vida cotidiana. Hoy te acuestas con una idea y mañana te despiertas y esa idea probablemente ya no es válida, porque ya cambiaron las cosas. Esa velocidad se está comportando el mercado. Entonces, un tema muy importante que hay que tener en cuenta, la adaptabilidad. Otro tema que también es muy importante es la transparencia. Nos hablan de ser transparentes en las prácticas, de ser transparentes en lo que decimos. Y la transparencia también involucra al cliente como tal, porque el cliente es parte de este ecosistema, y muchas veces en las gestiones tradicionales el cliente se mantiene apartado de lo que está creando el equipo de desarrollo, lo que está entregando el equipo. Esto, Scrum dice, no, tiene que estar involucrado, tiene que estar viendo lo que está pasando y tener transparencia, porque a partir de esa transparencia vamos a poder clarificar mejor los requerimientos del cliente y vamos a poderle otorgar valor más rápido, ¿no? Eh, Entrega continua de valor, que es un poco ligado a lo que les platiqué de transparencia, porque al tener transparencia con el cliente, vamos a tener de mano o de una forma más cercana los requerimientos reales del cliente y lo que a él le da valor. Entonces, de alguna forma, la entrega continua de valor también es un tema muy importante, ¿no? Que este tipo de marco de trabajo aboga mucho,
poderle dar lo que requiere el cliente y no lo que se estipuló quizá en una, eh, digamos, en un tema contractual, que probablemente sí se va a cumplir el proyecto, pero no es lo que el cliente espera en ese momento, no es la expectativa del cliente, ¿ok? Tener un ritmo sostenible también nos habla de que es importante este tema. El ritmo sostenible, un equipo, para que se puedan entregar realmente entregables funcionales, artefactos funcionales y todo lo que vaya a ser tanto servicios como productos, necesita que el equipo esté motivado y necesita tener un ritmo constante, porque eso nos va a permitir que se haga un incremento en la eficiencia de las entregas. Conforme vayan pasando, conforme se vaya perfeccionando esta práctica, vamos a ir teniendo personas que van a entender mejor el concepto en general y van a poder abordar mejor el tema. Entonces, tener equipos con un ritmo sostenible nos va a garantizar poder darle continuidad y no parar, no poder parar la entrega, sino que siempre estemos entregando valor y al mismo tiempo el equipo siempre esté aportando ideas al equipo y de igual forma al cliente, para que el cliente se sienta también abierto a poder expresar sus inquietudes, a poder expresar lo que quiere ver reflejado y que eso le otorgue, ¿no? Valor de alguna forma. Seguidamente la motivación. La motivación también es un punto muy importante, ya que tener personas altamente motivadas va a generar que haya una mejor relación entre los integrantes del equipo, ¿no? Nos comentan que no se escucha. No sé si bueno, los demás integrantes sí nos comentan que sí se escucha. No sé si puedan ahí verificar si tienen silenciado el audio o probablemente desde en su máquina quizá le tengan puesto silencio o sea sus auriculares. Chéquenlo por favor para que podamos continuar. Sí, nos indican que sí escuchan. Entonces, a los que no logran escuchar, les pido que ahí chequen si tienen quizá algún problema con sus auriculares o probablemente estén silenciados. Correcto, entonces el tema de la motivación, como les platicaba, necesitamos personas muy bien adaptadas a esto y que les sirva de, digamos, de combustible para poder no parar de alguna forma el ritmo sostenible que ya lleva por la entrega de los proyectos, ¿no? Siempre hay que estar centrado en el cliente, esto también nos habla y nos dice Scrum, que hay que estar siempre pendiente de qué es lo que le da valor al cliente y qué es lo que el cliente espera como tal, ¿no? Estar centrado en el cliente muchas veces nos da mejor visibilidad y evita que más adelante tengamos que cambiar la planación o que la planación no es lo que se esperaba porque pues de alguna forma nunca se escuchó al cliente y nunca se acercó con él y el cliente tenía una idea, el equipo tenía otra idea, que más adelante les voy a mostrar un ejemplo de qué es lo que sucede en la gestión tradicional y pues probablemente esto merme el desarrollo y también el proyecto pues no sea lo suficientemente satisfactorio, ¿no? Para ambas partes. Scrum también propicia un ambiente innovador. Este ambiente innovador pues da pie a crear nuevas ideas, crear nuevas propuestas, otorgar realmente soluciones al equipo y no tener nada más un grupo de personas que estén esperando órdenes, que estén esperando de alguna forma que les indiquen qué hacer. Scrum también dice que el estar motivado, el tener un ritmo sostenible, te va a dar la autoorganización como persona para poder continuar y para poder sentirte en un ambiente que sea abierto para aportar ideas y que el proyecto y que la gestión sea mucho más productiva y sea mucho más eficiente para todos, ¿no? Al final, creo que eso es todo lo que esperamos siempre, o sea,
siempre tratamos de estar en un ambiente que sea de alguna forma productivo, que sea comunicativo y que tú te sientas a gusto al trabajar, ¿no? Esa también es una idea central de todo esto, hacer el trabajo más fácil, que no por fácil significa que no va a contar con los elementos que el cliente espera, pero que sí sea una forma más fluida de trabajo. Y como base del éxito, les estoy colocando estos seis puntos que corresponden como tal a los seis principios que nos maneja Scrum. El primero vendría siendo el control del proceso empírico, habla de la autoorganización, habla de la colaboración, habla de la priorización basada en valor, habla de la asignación de tiempos o el time boxing y el desarrollo iterativo. Les coloqué estos seis principios porque, como también les comentaba en la guía, lo manejan como, digamos, la primera parte y es una de las partes más importantes porque aquí es donde se gesta toda la ideología o toda la, digamos, la visión de cómo se va a desarrollar un proyecto ágil. Entonces, ahorita vamos a estar platicando un poco de cada una y cuáles son sus características principales, ¿ok? Como primer punto tenemos la parte del control del proceso empírico, que Scrum nos dice que las decisiones se basan en la observación y la experimentación en vez de la planificación inicial detallada. Esto, para los que manejan la parte del project management, seguramente les hace sentido esta planificación inicial detallada que se da en las prácticas tradicionales. Tenemos primero una etapa muy fuerte de planeación y prácticamente cuando entramos a implementar ya no tenemos tanto tiempo de poder regresar a la planificación, que es de hecho una de las fases es una de las fases más largas, ¿no? Por todo lo que involucra y todos los aspectos que hay que tener a consideración. Entonces, generalmente lo que pasa es que cuando ya estamos ejecutando, y tenemos problemas en la ejecución, es muy difícil regresar a la planificación, a menos de que sea una planificación muy bien hecha o que nos hayan dado mucho tiempo de poder planificar, seguramente la implementación va a estar controlada, ¿no? Pero hoy en día el tener tiempo para planear no se da. Tenemos muy poco tiempo de planear, incluso a veces ni siquiera tenemos eso, sino que tenemos que entrar a planificar tenemos que entrar a implementar, perdón, como tal, ¿no? Entonces, Scrum se adapta muy bien a este tipo de escenarios porque no nos habla de una planificación inicial tan detallada. Sí, sí hay una planificación, sí se da esta parte, pero es, digamos, es versátil, ¿no? Es adaptable y se da perfectamente, te da pie para que puedas al mismo tiempo que te estar ejecutando, poder estar planeando, pero estar entregando valor al cliente, que es lo que al final espera. Este proceso empírico nos comenta el estándar que hay tres ideas principales, ¿no? Por un lado tenemos la transparencia, por otro lado tenemos la inspección y también tenemos la adaptación. Estas ideas a qué van con el control del proceso empírico? Nos está hablando que la transparencia debe ser una puerta para que el cliente, los miembros del equipo y los que están gestionando el proyecto tengan siempre visibilidad de qué es lo que está ocurriendo, porque de esa forma vamos a poder, digamos, detectar si algo no está saliendo como nosotros queremos o algo no se está planeando de la forma en como debería de estar planeado, ¿no? Y el cliente al tener esta apertura nos puede dar digamos, su retroalimentación y de ahí corregir lo que se tenga que corregir, priorizar lo que se tenga que priorizar y de alguna forma considerar lo que el cliente está esperando. Por lo que les decía, muchas veces nosotros planeamos lo que pensamos que es importante que se tiene que hacer, pero a veces no escuchamos al cliente. Entonces, este concepto de transparencia abre las puertas a que
todos los integrantes, incluso el cliente, puedan darnos, digamos, retroalimentación y que haya realmente una comunión entre todas las partes. La inspección también habla de este aspecto, de alguna forma, de poder revisar, de poder tener, de poder compartir lo que se está haciendo también con el cliente. En la gestión tradicional se suele planear, pero no se involucra al cliente como tal. Existe quizá por ahí una reunión de planificación y todo lo demás se desarrolló de forma aislada, ¿no? Y ya cuando se empieza a ejecutar, pues resulta que el cliente no estaba de acuerdo o no era lo que él creía que se iba a hacer. Entonces, esta inspección, a través de diferentes herramientas, nos dice Scrum, hay que tener visible, hay que tener a la vista de todos lo que está ocurriendo en el proyecto. A través de diferentes herramientas y diferentes prácticas, podemos nosotros estarle comunicando tanto al cliente, al que está gestionando el proyecto, al que tiene comunicación con el cliente, qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se va a realizar. Y ahí es cuando el cliente seguramente va a dar su punto de vista y va a decir, ¿sabes qué? Probablemente esto no era lo que pensaba, no es lo que yo consideraba que iba a pasar, entonces vamos a cambiar. Y ahí es cuando entra el tema de adaptación. Poder tener la capacidad de podernos adaptar al cliente, ¿no? Muchas veces también lo que ocurre, también la gestión tradicional, es que no estamos siendo abiertos en el tema de ser adaptables. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se empieza a frustrar de alguna forma la forma en cómo se lleva el proyecto y pues esto nos merma de alguna forma el rendimiento. Entonces, al ser adaptables, para ser adaptables, como les comentaba anteriormente, hay que estar motivados, hay que estar abiertos a la comunicación, hay que tener un ritmo sostenible de trabajo, porque solo así vamos a poder aceptar de buena manera los nuevos requerimientos y vamos a poder trabajar en ellos, pero de una forma que no tire todo lo que ya habíamos hecho, sino que se pueda incluir y nunca estar dejando de entregar al cliente, ¿no? De alguna forma. Entonces, creo que es importante tenerlo en cuenta, este tema. Y lo que les comentaba del ejemplo, este es un ejemplo típico de qué es lo que ocurre, ¿no? Tenemos ciertas imágenes, cada una representa una visión diferente de las personas. Primero tenemos cómo el cliente lo explicó y nos muestra una imagen, luego tenemos cómo lo entendieron los líderes del proyecto, es diferente, cómo los ingenieros lo diseñaron, cómo la constructora lo construyó, cómo lo describió el consultor de negocios, cómo el proyecto se documentó, que no hay nada, lo que era operacional, lo que fue facturar al cliente, cómo fue apoyado y finalmente lo que realmente necesitaba el cliente, ¿no? Entonces aquí en este ejemplo nos podemos dar cuenta que muchas veces lo que nosotros estamos desarrollando en los proyectos no es lo que el cliente realmente a veces espera. Podemos cumplir, pero a veces no es lo que espera el cliente, ¿no? Entonces de esto nos habla el control del proceso empírico. Básicamente, poder recopilar los requerimientos del cliente y estarlos priorizando y estar dándole voz al cliente para que se haga un intercambio de ideas y que realmente digamos, se plasme lo que él quiere, ¿no? Luego tenemos el tema de autoorganización, que la autoorganización, como ya lo hemos platicado, pues es un sentido de compromiso del equipo y de responsabilidad compartida. Entra el tema de motivación, lo cual conduce a un mejor nivel de rendimiento del equipo. Hay un ambiente de trabajo innovador y creativo que conduce al crecimiento, ¿no? Creo que esta parte todos la entendemos y creo que estamos de acuerdo en que un equipo autoorganizado nos va a dar mejores resultados que un equipo que lo está haciendo por imposición o por hacer algo, ¿no? Entonces necesitamos ponerle mucho ojo a lo que está ocurriendo con los equipos y cómo le vamos a dar ese empowerment para que tengan realmente herramientas y se sientan unidos como equipo para poder realizar todo lo que sea necesario hacer. En el tema de la colaboración, también nos habla de la colaboración, el estándar, que aquí nos dice que los miembros del equipo principal de Scrum
Colaboran entre sí con los stakeholders, que son en este caso los clientes, para crear entregables que proporcionen el mayor valor posible para el cliente. Entonces, uno de los temas, digamos, bases de este tema es no crear esfuerzos individuales, sino de alguna forma crear un esfuerzo conjunto, unir fuerzas entre todos, pero todos como una sola unidad. Lo que pasa en gestión tradicional es que hay esfuerzos aislados que en el momento que el project manager lo intenta de alguna forma complementar todo, resulta infructuoso porque nunca se trabajó como un solo equipo. Entonces la colaboración nos habla de trabajar como una sola unidad. También nos dice que la colaboración asegura los siguientes beneficios. La necesidad de cambios debido a requisitos mal clarificados se reduce al mínimo por el tema de que estamos siempre colaborando tanto con el equipo como el cliente, y reducimos que los requisitos no estén de forma clara. Los riesgos se identifican y se atienden con eficiencia, porque al final, al estar revisándolo de forma conjunta, pues ya tenemos una visión de cuáles podrían ser los riesgos y cómo vamos a abordar esos riesgos. Se logra el verdadero potencial del equipo porque estamos trabajando como una unidad, y se garantiza la mejora continua a través de las lecciones aprendidas, que también es un tema importante, ¿no? El estar aprendiendo de lo que pasaron en proyectos pasados, podemos mejorar en los siguientes, y si todos estamos colaborando y estamos generando un esfuerzo como unidad, vamos a poder ser, digamos, personas o individuos que van a entregar mejor las cosas. Tenemos el tema de la priorización basada en valor, que el framework de Scrum se guía por la finalidad de ofrecer el máximo valor empresarial en un mínimo periodo de tiempo. Aquí considera tres factores que cree que es indispensable, ¿no? Para poder priorizar basado en valor, al final hay que tener en cuenta el valor que le estamos entregando al cliente como tal, los riesgos o la incertidumbre que vuelven digamos, estos requerimientos, y las dependencias que existen entre ellos. Teniendo identificado estos tres elementos, vamos a poderlos trabajar. En el caso de los riesgos, vamos a poderlos identificar y de alguna forma minimizar o neutralizar. Y también las dependencias las vamos a poder tener claras para saber cómo abordar ciertas tareas o ciertos requerimientos que probablemente por algún tema contractual o algún tema de tiempo o de fase no se puede realizar si no se realiza algo, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo de acuerdo, hay que tenerlo en mente, porque esto, si lo tenemos bien identificado, vamos a poderle dar un valor al cliente, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Nos hablan de time boxing, que el time boxing, que es la asignación de tiempo. Nos dice Scrum que es un tema muy importante la asignación de tiempos, porque hoy en día las reuniones de 5 minutos se convierten en reuniones de 2 horas, ¿no? Que más allá de que nos brinden o nos proporcionen realmente un valor, nos está quitando tiempo y nos estamos distrayendo de lo que es realmente importante. Atendemos muchas veces lo urgente en vez de lo importante, y no debería de ser así, ¿no? Entonces, las ventajas de tener una asignación de tiempo: nos da un proceso de desarrollo eficiente, menos gastos generales, alta velocidad en el equipo, porque al final estamos concentrando los esfuerzos realmente con un tiempo asignado y tenemos claridad a futuro, ¿no? Aquí les estoy colocando algunos ejemplos que nos maneja el estándar en cuanto a asignación de tiempos. Tenemos el tema de los sprints, que quizá algunos están familiarizados con este tema, quizá algunos no, pero realmente los sprints, digamos que es la base en donde se va a desarrollar el proceso ágil, ¿no? Son estos pequeños ciclos donde vamos a estar entregándole al cliente, y probablemente vamos a tener varios ciclos o varios sprints donde se van a estar generando productos funcionales. Estos sprints generalmente nos dice el estándar que tiene que ser entre 4 semanas, 6 semanas máximo por sprint, ¿no? Entonces, en este tiempo podemos crear
un producto funcional que le va a dar valor al cliente. Tenemos otro tema que son las daily stand-up, que son reuniones diarias que son hechas de pie y que tienen un time boxing de 15 minutos. Y en estas reuniones diarias podemos abordar los temas que realmente están ocurriendo al equipo. Y esto nos da la facilidad de poder visualizar y atender las necesidades y probablemente lo que nos está parando el proyecto, ¿no? Tenemos una reunión de planificación del sprint, tenemos una reunión de revisión del sprint, tenemos una reunión de retrospectiva del sprint. Todas estas reuniones tienen un time boxing asignado. Entonces, el estándar nos dice, estas reuniones tienen un tiempo asignado, nos manejan tiempos de 4 horas de reunión por digamos, un sprint de 4 semanas, por ejemplo, de un mes. Entonces, de alguna forma aquí ya estamos normando cómo van a ser estas reuniones y que no se desvíen de lo realmente importante. Entonces, en la asignación de tiempo es muy importante el tema de tener tanto los tiempos asignados como también el respeto por el tiempo de las demás personas, ¿no? Muchas veces no ocurre, pero es muy importante respetar el tiempo que están, digamos, imprimiéndole las personas a sus actividades y que no se desvíe el tiempo y el día de mañana, pues, no se haya cumplido algo porque fueron miles de reuniones que duraron mucho tiempo y que no se resolvió realmente lo que era importante, ¿no? Y finalmente tenemos el tema del desarrollo iterativo, que el desarrollo iterativo es el modelo, el modelo iterativo es el más flexible para asegurar cualquier cambio que solicite el cliente, porque se puede incluir como parte del proyecto. Aquí les estoy colocando una estructura donde nos habla, son términos que nos habla el estándar, que al final son requerimientos, pero vistos de otra forma, vistos como narrativas, de los cuales tenemos una épica que son a grandes rasgos, vamos a tener historias de usuario que es la descomposición de estas épicas, y al final vamos a tener entregables o vamos a tener paquetes de trabajo como tareas, que realmente es lo que va a desarrollar el equipo. Esta estructura nos brinda la facilidad de poder ir generando digamos, un incremento de lo que estamos, de los productos de una forma más ágil, que sea más eficiente y que tenga también, digamos, un ritmo que vaya mejorando el rendimiento. El desarrollo iterativo a través de los diferentes sprints y de los diferentes ciclos en los que se están entregando los entregables, vamos a ir mejorando. Por eso existen estas reuniones de retrospectiva que nos van a dar retroalimentación. Entonces, el desarrollo iterativo no es cascadeo como en la gestión tradicional, sino que va transcurriendo y con el paso del tiempo va mejorando. Y de esto, más o menos de esto nos habla el desarrollo iterativo como tal, ¿no? El incremento de productos funcionales. Básicamente, estos son los 6 principios de los que les quería comentar. En esto se basa digamos, el marco de trabajo de Scrum. De aquí parte todo lo demás, parten los procesos, parten los aspectos que también incluye el estándar, pero básicamente se los platiqué a grandes rasgos, pero es más o menos la idea de lo que nosotros tenemos como, digamos, que consideramos más importante para este tema, ¿no? Entonces, vamos a darle continuidad al tema de las preguntas y respuestas. Por aquí, Jacob nos pregunta si aplica en una empresa de servicios de sector hospitalario. Sí, sí, efectivamente aplica, como lo había mencionado al principio, tiene aplicabilidad prácticamente en cualquier industria y en cualquier tipo de producto o servicio que se vaya a desarrollar. Entonces, sí, realmente sí se puede implementar. Digo, hay que tener sus consideraciones y ver cuál es la profundidad de la implementación, pero sí se puede hacer y sí se puede trabajar, ¿no?
Omar Hernández Rivera nos pregunta, ¿estos criterios de priorización de los que hablas es la que utiliza al momento de crear el Sprint Backlog? Es correcto. En Scrum hay algo que se llama el backlog priorizado del producto, que aquí es donde van a estar contenidas todos los requerimientos del cliente, que en Scrum le llaman historias de usuario. Entonces, estas historias de usuario tienen que estar priorizadas porque esas son el orden en lo que se va a trabajar y esta priorización lo da el cliente. Al final, el cliente nos va a dar esa orientación de qué es lo que más le da valor en este momento y con base a ese valor que tiene el cliente, pues con eso pues de alguna forma a realizar. Entonces, sí, de esa forma, como tú lo comentas, el Sprint Backlog es el tablero Scrum. Ahí está reflejado gráficamente y ahí van las tareas como tal. Las tareas que está realizando el equipo y que son tareas que ya se priorizaron antes con base a lo que le da valor al cliente. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta que nos quiera compartir a través del chat y con gusto se la vamos a responder. Omar Hernández nos dice, ¿qué condiciones son las que deben considerarse para elegir entre, por ejemplo, una metodología ágil y la de cascada? Bueno, Omar, pues esta es una pregunta que hacen muy comúnmente porque realmente para poder decidir si podemos tomar una metodología ágil o una metodología de cascada, es mucho de cómo la empresa o la organización o los equipos de trabajo están de alguna forma, su forma de trabajo. ¿Cuál es digamos, su sensibilidad para adaptarse a los cambios? Yo les diría que implementar una metodología ágil así de forma tajante podría ser peligroso porque es cambiar paradigmas y probablemente no sea la mejor forma, pero yo creo que si vamos haciendo digamos, una adopción progresiva, podríamos ir cambiando el tema del cascadeo a una metodología ágil, aunque muchas empresas también, como ocurre en muchas organizaciones, lo que están optando es por híbridos. Entonces, están combinando, digamos, prácticas tradicionales y están combinando metodologías ágiles, que al final algunas esperan que estas evolucionen completamente ágiles, pero también estamos de acuerdo que por cuestiones de idiosincrasia, por cuestiones culturales, muchas veces el tema de podernos migrar o podernos ir hacia digamos, una práctica en concreto, a veces es complicado. Entonces, ahí podría aplicar un híbrido, ¿no? David Carranza nos dice que se puede decir que sustituye la planeación estratégica. David, no sustituye de alguna forma la planeación estratégica, perdón, porque al final la planeación estratégica también da la certidumbre y da las directrices hacia dónde se van a dirigir los proyectos. Más bien lo que estamos con esto de alguna forma diciendo es cómo esos equipos van a gestionar proyectos, cómo se van a dirigir en esos proyectos y que al final cumplan con la planeación estratégica que ya se había implementado, porque muchas veces existe una planeación, pero la dirección no es la correcta, entonces los objetivos estratégicos no se están logrando por este tema. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la agilidad? Vamos a hacerlo de una forma más eficiente, más rápida, pero siempre cumpliendo los objetivos estratégicos. Estos siempre deben de existir para poder tener dirección. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta que nos quieran hacer? María Jiménez nos pregunta en qué áreas podemos aplicar Scrum. Como ya lo había mencionado anteriormente, Scrum aplica en diversas áreas. Pueden ser diferentes industrias, pueden ser diferente desarrollo de servicios o productos. Prácticamente el espectro es amplio y se puede aplicar tanto en empresas de tecnologías, en empresas maquiladoras, en empresas de servicios,
es adaptable. Simplemente hay que tener muy en cuenta cómo vamos a aplicar, digamos, cómo vamos a aplicar el modelo y y qué requiere la organización para aplicar esos modelos, ¿no? ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Aprovecho para comentarles que todos aquellos que participaron en este webinar les estaremos dando un 17% de descuento en nuestro curso para certificación de Scrum Master. Entonces creo que es una muy buena oportunidad de que aprovechen digamos, esta práctica, aprendan cómo se desarrolla y que al final se vayan pues certificados digamos, un marco de trabajo que ahorita tiene mucha validez, realmente va a ayudarles a cumplir sus objetivos. Entonces los invitamos a todos aquellos a los que están conectados que aprovechen este descuento. La verdad es que es una certificación, es un curso que es nutre mucho, te abre el panorama y te abre la forma en cómo se concibe el tema de la gestión de proyectos. Entonces, nos gustaría verlos en estos cursos para colaborar mano a mano y que al final se lleven un aprendizaje y una forma diferente de trabajo. Joxan Benito Luna nos dice si es solo el curso incluye la certificación. Es el curso más la certificación. También existe una plataforma en línea donde van a tener material adicional, van a tener acceso al estándar, a la guía ESBU, que es de lo que él ha estado platicando. Entonces, sí, sí le incluye. Es un curso integral y es un curso también que aparte de que tienes el conocimiento o la teoría, vas a tener la certificación como para la práctica. Iván Ruiz nos dice, ¿es presencial o en línea? El curso es presencial, también se podría dar pie en línea, pero digo, lo esencial sería que sea presencial porque estamos platicando de forma más cercana qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, el curso puede ser de las dos maneras, pero presencial es como se está manejando ahorita. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda? Iván Ruiz nos dice duración del curso y plazas en las que se imparte. La duración del curso son 3 días. Tiene una duración aproximadamente de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y bueno, las plazas en las que se imparte, si están interesados, por favor, escríbanos. Les vamos a poner los datos de contacto para que puedan todos estos pormenores atenderlos y de alguna forma tenerlo de alguna forma ahí pendiente, ¿no? Eduardo nos dice, ¿nos pueden enviar por correo los costos? Sí, Eduardo. De hecho, nos vamos a poner en contacto para podérselos proporcionar. Las plazas, era lo que les comentaba. Tenemos dos sedes en las que se podría impartir el curso, pero eso pues se los estaríamos detallando más en la información que se les proporcione, todos los costos y todos los pormenores del curso. Con mucho gusto se los vamos a poder proporcionar. Claro, Paola, sí se las vamos a hacer llegar la presentación que está grabada
y ahí lo van a tener disponible para que lo puedan consultar. ¿Ok? De hecho, les estamos colocando en las ofertas aquí en la plataforma el tema de la promoción especial y hay un botoncito que dice regístrame. Ahí le van a dar clic y ahí se pueden registrar para tener mayor información y todo lo que me han estado comentando y se los vamos a aclarar con mucho gusto. Iván Ruiz nos dice, el curso y el examen de certificación es en inglés o en español. El curso es en español y el examen tú decides si es en inglés o es en español. Existen esas dos opciones. ¿Alguien más que nos quieran preguntar algo, otra duda, comentario? María Jiménez nos pregunta, ¿qué institución valida la certificación? Mira, nosotros actualmente hoy trabajamos con una entidad certificadora a nivel internacional que se llama BMEDU. BMEDU es la que emite estos certificados y es una organización que está acreditada y que tiene permisos para emitir certificados con validez internacional. No nada más es validez nacional, sino que esta certificación aplica a nivel internacional y es normada en todo el mundo. Entonces, esta institución es la que está proporcionando el certificado. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, pues si nadie más ya tiene más preguntas que hacernos, este, pues les agradezco mucho que hayan participado en este webinar. Espero que les haya servido, les haya gustado y haya quedado claro más o menos de qué es lo que va el tema de la certificación, el tema del curso y también de qué nos habla Scrum. Creo que es un curso que vale mucho a nivel conocimiento y que les va a aportar mucha, aparte de certidumbre a nivel currículum, también una nueva forma de poder gestionarse tanto en el trabajo como también a nivel personal. Y esperamos verlos en estos cursos que nos acompañen. La verdad es que es un curso que vale mucho la pena. Y pues bueno, les agradezco nuevamente el que nos hayan acompañado. Reitero mi nombre, Rodrigo Fragoso. Y bueno, espero verlos pronto, que tengan un excelente día y espero verlos pronto por aquí. Hasta luego, muchas gracias.